todos los derechos de autor a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. La cabeza de Jaune estaba enterrada entre sus piernas, con el estómago revuelto. Aquí estaba él otra vez. Los Grimm lo habían guiado por toda la escuela, chasqueando mandíbulas y golpes impacientes todo el tiempo. En el camino, Jaune había intentado conversar con los Beowulfs. Jaune había razonado, si a estas criaturas se les podían confiar tareas como limpiar o mover a otros, tal vez eran inteligentes. Los violentos gruñidos y las mangas rotas decían mucho de cuánto les importaba a los Beowulfs cualquier cosa que tuviera que decir, inteligente o no. Tenía que admitir que al menos no lo habían destripado. Definitivamente fue una mejora con respecto al peor de los casos. Otro punto a su favor, no lo arrojaron simplemente a una habitación hecha de gritos y púas. En lugar de eso, los lobos literalmente lo atropellaron contra un toro y le gruñeron hasta que se sentó. Eso fue progreso. Mirando hacia el frente, no vio la enorme y pesada forma de su piloto original. En cambio, esperándolo a pesar de que Jaune había ido delante de él, estaba el ágil y lleno de cicatrices Tyrian. Hoy estaba cada vez mejor. Jaune comenzó a reír. Antes de lo que le hubiera gustado, la risa se convirtió en sollozos silenciosos. Enfermería. Por supuesto que no habría una enfermería en un lugar como este. ¿Por qué habría? Había visto de primera mano que los estudiantes podían resultar heridos o incluso muertos y nadie se inmutó. ¿Por qué a un lugar como este le importaría si estuvieras enfermo? ¿Qué iban a hacer, enviarte a casa? Si solo. Sentado en la parte trasera del Bulead, fue un déjà vu para el niño. Había estado en un barco como este, tal vez incluso en este mismo, cuando lo llevaron a la Academia Grimm. Si hubiera sabido entonces lo que sabía ahora, habría pedido darse la vuelta y regresar a Vale. Antes había visto las vistas que tenía. Antes de haber conocido la horrible información de que tal lugar existía. Antes de quedar atrapado. No tenía idea de a dónde lo llevaba Tyrian, pero ahora era obvio para él que no se trataba de un hospital remoto en el páramo. El páramo espeluznante, horripilante, morado y rojo. No podía empezar a imaginar lo que el loco fauno escorpión había planeado para él, pero el miedo fue suficiente para anular por completo los efectos de su mareo que normalmente habría sentido en un momento como este. Aunque, no tenía que simplemente sentarse y permitir que sucediera. No, ¿por qué lo haría? Tenía una idea bastante clara de qué clase de hombre era Tyrian. Sabía a qué tipo de criaturas servía. Nada bueno podía salir de este pequeño viaje que estaban haciendo. Y Tyrian había considerado oportuno permitir que Jaune trajera su arma con él, sería tan fácil. Todo lo que tenía que hacer era colarse detrás de Tyrian, que actualmente pilotaba la nave, y atravesar con su espada la columna vertebral del fauno. Un golpe rápido sería todo lo que se necesitaba. Tyrian estaba distraído, perdido en su propio pequeño mundo, con la cabeza moviéndose de un lado a otro al ritmo de alguna canción que Jaune no podía oír. Lo que vino después no sería demasiado difícil. ¿Y qué si no pudiera volar un Bulead? ¿Qué tan difícil podría ser? Después de todo, este loco balbuceante lo estaba pilotando. Todo lo que Jaune necesitaba hacer era estabilizarlo, dirigirse hacia Vale y esperar entrar en contacto por radio con alguien que pudiera ayudarlo a guiarlo en el aterrizaje. Fácil. Así de fácil. Excepto la idea de quitarse otra vida, sin importar lo mala que fuera la persona, enfermaba a Jaune. Eso no lo haría mejor que los monstruos con los que asistió a la academia. ¿Cuál sería el punto de irse? Otro pensamiento entró en su mente. ¿Qué pasa con el secuestro del barco? Esa parecía la siguiente mejor idea. Había visto antes una película de Bruce Willis sobre terroristas que habían secuestrado un enorme avión comercial. De nuevo, fue fácil. Con Tyrian ocupado pilotando, todo lo que tenía que hacer era ir detrás de él y presionar la punta de Croce Amors contra su espalda. No podría hacer nada para detenerlo. Parecía ser la única opción para salir con vida de este lugar. Asintiendo para sí mismo y respirando profundamente, Jaune se quedó lo más silencioso que pudo. Su mano derecha se dirigió hacia el mango de su espada y sus dedos apretaron con fuerza el cuero azul. Dio un paso hacia el piloto.
Y luego otro. Después de un tercer paso, el silencioso chirrido del acero raspando el acero llenó sus oídos, sonando tan fuerte como una explosión en la mente del joven. Sin embargo, la risa divertida del asiento de delante fue aún más fuerte. De hecho, casi ensordecedor. ¿De qué se reía? Es usted tan precioso, señor Jaune. Como un niño, tan inconsciente de cómo funciona el mundo. El corazón de Jaune se hundió tanto como acababa de hacerlo su plan. Demasiada sorpresa. La amargura y la ira lo invadieron, su mano permaneció en el mango de su espada. No me preocupa estrellarme. Si alguien como tú puede volar esta cosa, apuesto a que yo también puedo. Tyrian se rió, aparentemente no afectado por el golpe verbal que Jaune acababa de lanzarle. Oh, entonces el niño planeaba matarme. Dios mío, pensé que solo pretendías mantenerme como rehén y obligarme a hacer lo que querías. Las risas se convirtieron en carcajadas abiertas. ¿O tenía razón la primera vez? ¿Tienes un estómago tan débil que crees que puedes tener ambas cosas? Lo que era irritante para Jaune no era el tono cantarín que había adoptado Tyrian. No fue la arrogancia condescendiente. Tyrian no hizo ningún movimiento para enfrentarlo, ni siquiera mirar en su dirección. No era nada para el hombre mayor, ni siquiera algo que amenazara. Hija mía, déjame decirte algo. En la naturaleza, uno debe ser decisivo. Hay que tener pies seguros y ser rápido. Usted, señor Jaune Ark, no es ninguna de esas cosas. Jaune gruñó, corriendo hacia adelante desenvainando su espada. Levantándolo por encima de su cabeza, llegó a la silla. Él se detuvo. El disgusto lo llenó. Casi había mordido el anzuelo, arremetiendo con ira y violencia. Bajando su espada, de repente encontró sus brazos tirados hacia los lados. Algo golpeó su espada, desviándola completamente de la silla y casi derribándolo. Los ojos de Jaune se abrieron cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, el exoesqueleto marrón desapareciendo de la vista. Su cola. Su maldita cola. La cola de escorpión de Tyrian había derribado su espada. Incluso si lo hubiera intentado, incluso si hubiera seguido adelante con el ataque, no habría importado. ¿Cómo era, nada. La risa de Tyrian volvió a llamar la atención de Jaune. Realmente no eres nada. El hombre ni siquiera le dedicó una mirada a Jaune mientras Tyrian apoyaba su cabeza contra la ventana de su puerta. No creo que puedas matarme incluso si estuviera dormido. Aunque, esto llamó la atención de Tyrian, mirando al chico. Tendremos que trabajar en tu capacidad de comprometerte. Hay tantas chicas maravillosas, o muchachos si así lo prefieres, que te decepcionará ser tan poco entusiasta. ¿Significaba eso que viviría lo suficiente como para decepcionar a las chicas maravillosas de las que hablaba Tyrian? Sin forma de seguir adelante con su plan, Jaune decidió simplemente hacer la pregunta del gravamen del millón. ¿A dónde vamos entonces si no me quieres muerto? ¿Quién te dijo que no te quería muerto? Tyrian parecía genuinamente confundido, casi insultado. No lo entiendes. Todo el talento que tienes ahí, tu ignorancia. Es un regalo. Entonces, ¿por qué sigo vivo? Bueno, la oportunidad de demostrarle a todos que tu debilidad se puede superar, explicó el hombre. Soy un hombre justo, señor Jaune. Quiero darle la oportunidad de regresar a nuestra ilustre academia y continuar su educación. Para demostrarle a sus compañeros, e incluso a usted mismo, que es mucho más fuerte de lo que cree. Como arcilla sin forma, potencial sin explotar que aún puede convertirse en algo. Pero no podemos permitir que materiales no probados produzcan un producto inferior, señor Jaune. Así que venimos aquí. Los campos de prueba. La tierra de la lucha y el renacimiento. Había muchas palabras que Jaune habría usado para describir a Tyrian. Fer no ocupaba un lugar destacado en la lista. Pero no quiero volver. Solo quiero ir a casa. ¿Podrías hacer eso por mí? Por favor. Te lo ruego. ¿Hogar? Tyrian jadeó. Bueno, señor Jaune, estoy confundido. ¿Qué quiere decir? Está en casa. Este es su hogar. Ante usted, si demuestra ser digno, está la servidumbre a nuestra diosa. Ella tiene planes para usted, no se equivoque.
Ya sea o que no demuestres ser el hombre adecuado para el trabajo depende de si puedes estar a la altura de la tarea. Te adaptarás o morirás. Lo que elijas depende totalmente de ti. Jaune negó con la cabeza. ¿Cómo me adapto? Soy solo un humano. Lo sabes. ¿Cómo sobrevive un humano como yo en una escuela llena de monstruos? La cola de Tyrian se movió más rápido de lo que Jaune podía registrar, y la punta del aguijón presionó ligeramente contra su garganta. Sintió una repentina humedad en el cuello. No había sentido ningún dolor, pero Jaune solo podía asumir que era su propia sangre de un ligero rasguño. ¿Qué te dije acerca de llamar monstruos a los preciosos hijos de nuestra diosa? Gruñó Tyrian. Sabía que había cometido un error en ese momento. De hecho, él lo sabía mejor. También sabía que Tyrian era un psicópata que se enfadaría con esa palabra. Sé bien. Lo siento. La cola se retrajo y Jaune levantó la mano para comprobar si había sangre. En su lugar, solo encontró una extraña sustancia púrpura. Provenía de la cola de Tyrian. Y como él era un escorpión, solo podía haber una explicación para lo que era. Veneno. No te preocupes, no perfore la piel, dijo Tyrian, como si leyera la mente de Jaune. Sin embargo, harías bien en cuidar tus palabras. Una sola gota de veneno sería fatal en segundos para un chico de tu constitución. Uno sin siquiera su aura desbloqueada. ¿Aura? Tyrian se levantó de su asiento y los ojos de Jaune se abrieron como platos. Dando un paso atrás, con las manos aferradas a la empuñadura de su espada por falta de algo más que sostener, se encogió de miedo cuando Tyrian se puso delante de él. Golpearme. Jaune miró fijamente al psicópata. Aquí mismo. Tyrian se abrió bien el chaleco y señaló el centro de su pecho. Realmente en cualquier lugar. Toma tu pequeña espada y golpéame tan fuerte como puedas. Sin pensarlo dos veces, Jaune se lanzó hacia adelante, empujando a Croce Amors en el pecho de Tyrian con todas sus fuerzas. Ante sus ojos incrédulos, una luz púrpura surgió a través del cuerpo de Tyrian, rechazando el golpe y haciendo perder el equilibrio a Jaune. Con un movimiento fluido, Tyrian agarró al joven por el hombro y le clavó la rodilla en el pecho. Se encontró arrojado hacia la parte trasera del barco y aterrizó con un fuerte estrépito. Quería gritar pero no pudo, el aire fue expulsado de sus pulmones. Eso es aura. Eso es lo que debe obtener, señor Jaune. No se equivoque al respecto, solo hay un camino a seguir si desea vivir. Tal como es, Tyrian se rió para sí mismo, regresando a su asiento. Bueno, eso sería repetirme. Debes dedicarte a servir a Salem tal como lo hemos hecho todos. Nuestra diosa tiene usos para mortales lamentables como tú y yo. Jaune añadió fanático a la lista de adjetivos que usaría silenciosamente para describir a Tyrian. Solo en silencio, ya que no sabía cómo reaccionaría el hombre si alguna vez pronunciara las palabras en voz alta. El chico estaba seguro de que la única razón por la que su pecho no se había hundido era porque llevaba una armadura. ¿Cómo le sirvo? Logró toser. Las palabras sonaron mal con solo salir de sus labios. No tenía ninguna intención ni interés en servir a esa aterradora mujer conocida como Salem. Sin embargo, parecería que no tendría otra opción al hacerlo. El primer paso es demostrar que perteneces aquí. Considera esto como una prueba de fuego para demostrar que eres capaz de sobrevivir en esta escuela. Él se rió suavemente. Pero no temas al fracaso. Porque al final no eres nada ni nadie, y eres fácilmente reemplazable en el gran esquema de las cosas. Esas no eran palabras que nadie quisiera escuchar. Especialmente uno que temía por su vida. ¿Cuáles son sus planes para mí? Tyrian se detuvo por un momento. Mirando hacia atrás, parpadeó. ¿Sabes? No tengo idea. Nuestro futuro es completamente impredecible. ¿No es emocionante? Jaune sintió como el Bullaz se detenía bruscamente, y una mirada por la ventana mostró que el suelo estaba más cerca, pero solo hasta cierto punto. Casi habían llegado, flotando a unas pocas docenas de metros sobre el suelo. El fauno se puso de pie y caminó hasta pararse frente a Jaune. A pesar de tener casi la misma altura, el hombre largo y larguirucho parecía gigantesco frente a él.
Monstruoso. Espantoso. Incluso más que la propia Ruby. Entonces, Jaune comenzó con inquietud. ¿Ahora qué? Tyrian se rió entre dientes y se dirigió a la pared más alejada del barco. Dime. ¿Estás familiarizado con los mitos y leyendas del antiguo remanente? De una época anterior a que nuestro alcance limitado de la historia fuera escrito por mentirosos, cobardes y tontos. Jaune no sabía si se suponía que esa pregunta tenía sentido. Teniendo en cuenta de quién procedía, probablemente solo tenía sentido para él. En cualquier caso, estos temas no le eran tan familiares. No. No lo soy. Entonces permítame darle una lección. Después de todo, es lógico que un profesor eduque a su alumno. Jaune no estaba seguro de querer aprender nada de lo que este loco tenía que enseñar, pero permaneció en silencio mientras Tyrian continuaba. Hace mucho tiempo, las culturas antiguas practicaban un método maravillosamente pragmático para garantizar que solo los más fuertes y brillantes sobrevivieran hasta la edad adulta. Una selección de los enfermizos y deformes. Verás, aquellos que nacían con imperfecciones eran dejados en la naturaleza para que murieran para que el resto de la tribu no desperdiciaría recursos preciosos en aquellos demasiado débiles para ser productivos. Si, por alguna casualidad, aquellos considerados demasiado débiles lograban sobrevivir y envejecer, entonces su gente los recibiría con los brazos abiertos. A Jaune no le gustó hacia dónde iba esto. Sabía muy bien cómo se aplicaba esta historia a él. Había mentido acerca de estar demasiado enfermo para luchar. Incluso si Tyrian supiera que había estado mintiendo debido a su verdadera naturaleza humana, a los ojos de sus compañeros, estaba enfermo. Débil. Una carga para el resto de ellos. Tenía que demostrar que era fuerte. En cuanto a ti, todo lo que debes hacer es simplemente regresar a la academia, continuó Tyrian, hablando como si fuera la tarea más fácil del mundo. Si puedes atravesar las tierras Grimm confiando solo en tu fuerza y tu ingenio, entonces tú también habrás demostrado tu valía ante el resto de tus compañeros y serás bienvenido. Y lo que es más importante, mantendrás la fe de Salem que realmente lo haces. Pertenece aquí. Fue una sentencia de muerte en todo menos en el nombre. Jaune solo podía asumir que había una razón por la que Tyrian llamaba a este lugar Grimlands. Jaune saltó hacia atrás cuando de repente apareció un arma en el brazo de Tyrian. Cuchillas y lo que solo podía adivinar eran cañones de armas, todos envueltos alrededor de los puños de su supuesto maestro. Solo para asegurarnos de que no se te ocurran ideas lindas, Tyrian disparó al frente de la nave, destruyendo los controles. Los ojos de Jaune se abrieron como platos. La sonrisa de Tyrian creció. Trate de no morir, señor Jaune. Nunca había sentido un dolor tan horrible como este en su vida. Los ojos azules se abrieron cuando escuchó la voz de Tyrian nuevamente. Pero si debes morir, morirás solo. Nadie te extrañará. Nadie llorará tu pérdida. Morirás como viviste, como nada ni nadie. Jaune se puso de pie rápidamente, le zumbaba la cabeza y tenía la visión borrosa. El barco se había estrellado. ¿Cómo estaba siquiera vivo? Un dolor terrible lo desgarró, el mismo que lo había despertado. En el fondo de su mente, se preguntaba si siquiera quería estar vivo aquí. Los aplausos llamaron su atención hacia arriba y Jaune se encontró expulsado del bullar. Sobre sus restos ardientes estaba Tyrian, mirándolo con excitados ojos amarillos. El fauno puso una mano sobre su estómago y se inclinó dramáticamente. Adiós y buena suerte para ti. No te asustes demasiado ahora. Después de todo, el miedo solo complicará las cosas. Con eso, Tyrian saltó lejos, la risa resonó en los páramos áridos. Jaune se quedó mirando, observando cómo el fauno desaparecía de su vista más rápido de lo que podría haber creído. Hacia la academia. Jaune luchaba por ponerse de pie y apenas podía distinguir la alta torre oscura en el horizonte. No tenía idea de a cuántas millas estaba, pero en ese momento parecía completamente fuera de su alcance. Al menos tenía su arma y armadura. Recogió a Croce Amors del suelo y le quitó la vaina de su cinturón. Al cambiarlo a su forma de escudo calentador blanco, Jaune se sintió lo más preparado posible en este horrible lugar.
Respirando profundamente, emprendió el regreso a la academia y, con suerte, a su propia supervivencia. Una desolación familiar era todo lo que sus ojos podían ver. Entre él y la torre había una nada casi completamente estéril. Formaciones rocosas dispersas se dispararon desde el suelo, ofreciendo poca cobertura mientras Jaune viajaba. Su caminata rápida reflejaba lo mucho que deseaba escapar de este lugar y regresar a la seguridad de la escuela. Ese solo pensamiento era tan loco como el hombre que acababa de traerlo a este lugar. Seguridad de la escuela. No había nada seguro en un lugar lleno de esas monstruosas bestias. Y sin Tyrian presente, no tuvo reservas en llamarlos como eran. Eran monstruos. Las manos de Jaune temblaron mientras continuaba su camino. La luna destrozada que colgaba siniestramente en el cielo se reflejaba en los extraños charcos de líquido negro que salpicaban el paisaje. No tenía idea de qué eran esos charcos, pero sabía que debía hacer todo lo posible para evitar pisarlos. Con su suerte, sería una especie de sumidero viviente que lo succionaría y lo ahogaría. El tiempo ya no parecía tener significado mientras caminaba. ¿Quién podría decir si solo habían pasado 5 minutos, o 50? Todo a su alrededor parecía igual y, hasta donde podía ver, la torre distante no parecía más cercana que cuando comenzó su viaje. Sin embargo, lo que sí sabía era que tenía que seguir adelante. Al menos si regresaba a la escuela había pocas posibilidades de sobrevivir. Allí había un hombre que, a pesar de su comportamiento psicótico, le había dicho que servir a Salem le permitiría vivir. La propia Salem sabía que él era solo un humano. Si pudiera demostrar que de alguna manera era valioso para ella, para demostrarle que no había cometido un error al aprobar sus transcripciones falsificadas, el pensamiento desapareció de su cabeza cuando un sonido cercano llamó su atención. Uno de esos charcos de líquido negro había comenzado a burbujear como una olla de agua en la estufa. Los ojos de Jaune se abrieron y se alejó varios pasos de Oce mientras levantaba su espada y su escudo en una posición defensiva frente a su cuerpo. Su ritmo cardíaco se disparó. Su respiración se volvió pesada. Los dedos agarraron con fuerza el mango de Croce Amors mientras el burbujeo se intensificaba con cada segundo que pasaba. Su corazón dio un vuelco cuando algo empezó a emerger del lodo. Un hocico rechoncho asomó a través de la piscina, las mandíbulas se abrieron para revelar una hilera de dientes dentados, siendo 2 largos colmillos cerca del frente de su boca los más prominentes. Mientras se abría paso hacia el suelo, Jaune vio como la criatura deforme solo poseía 2 extremidades en su cuerpo inusual, actuando como piernas para mantener erguida su pesada forma hacia adelante. Jaune se estremeció cuando la criatura volvió a abrir la boca, esta vez emitiendo un chillido agudo. No tuvo oportunidad de pensar antes de que se precipitara hacia él con piernas cortas pero poderosas. El instinto se hizo cargo mientras se lanzaba hacia él, y Jaune levantó su escudo para enfrentar el ataque que se aproximaba. Se arrojó contra su escudo, y el impacto de la criatura casi lo derriba mientras tomaba el ataque. Quizás el impacto aturdió temporalmente al Grimm, ya que cuando Jaune bajó su escudo para mirar a su atacante, este sacudía su bulbosa cabeza hacia adelante y hacia atrás rápidamente. Tomando esto como una invitación a devolver el favor, Jaune bajó con Croce Amors tan fuerte como pudo. El acero chocó con el material parecido a un hueso en su cabeza y, aunque el impacto fue sólido, el resultado no fue ideal. Otro grito sonó desde las fauces del Grimm, y Jaune levantó su espada para revelar una abolladura considerable en el cráneo de su enemigo. Pero lo que debería haber sido un golpe mortal, solo había infligido una herida en el grueso cráneo blindado de la cosa. Saltó hacia él de nuevo, y esta vez Jaune apenas tuvo tiempo suficiente para levantar su escudo antes de que golpeara. La falta de preparación le costó cara, y esta vez su falta de equilibrio le hizo perder el equilibrio. El niño cayó al suelo boca arriba, con las manos todavía agarradas desesperadamente a su espada y escudo, mientras el peso de la bestia con la que estaba luchando lo presionaba. Las mandíbulas chasqueantes y las patadas amenazaban cada centímetro de su cuerpo, mientras Jaune buscaba desesperadamente mantener la cosa aterradora en su escudo.
Al final no importó, ya que uno de sus pies finalmente encontró algo suave y blando, y sus dedos afilados se hundieron en la carne del muslo de Jaune. El niño gritó de agonía, su cuerpo se sacudió y tuvo espasmos involuntarios para tratar de aliviar el dolor ofensivo. Se giró hacia un lado, y mientras la criatura Grimm se caía de él y de su escudo, también lo abrió a más ataques. Las mandíbulas apretaron su brazo izquierdo y sintió un dolor como nunca antes había sentido en su vida. Jaune sintió como si fuera a desmayarse cuando los dientes de la bestia retorcida apretaron tanto la carne como las placas blindadas por igual. Él iba a morir. Tal como había dicho Tyrian. Era hombre muerto. Esta cosa, esta pequeña criatura Grimm, iba a ser su muerte. Tal vez fue la adrenalina corriendo. Tal vez fue un último suspiro desesperado de vida que le deseaba sobrevivir. Cualquiera sea el caso, a Jaune le quedaba un movimiento por hacer. Con su espada en mano, la levantó y la atravesó por el cuerpo, apuñalando a la bestia Grimm a través del cuello y el torso. Sin placas blindadas blancas que lo protegieran, la hoja cortaba la carne negra tan fácilmente como un cuchillo caliente corta la mantequilla. La criatura volvió a chillar, pero esta vez fue un grito de muerte. Retrocedió un par de pasos antes de que el cuerpo de la cosa comenzara a convertirse en polvo justo ante los ojos de Jaune. Muy pronto, los restos del cuerpo de la bestia se dispersaron con el viento, dejando a Jaune solo una vez más. Una mirada hacia su brazo izquierdo reveló una visión que casi le hizo vomitar. La carne de su antebrazo estaba desgarrada y ensangrentada, mientras que las placas blindadas de su brazo estaban raspadas y enrojecidas por su propia sangre. Si no fuera por la armadura, podría haber perdido todo su brazo a manos de la criatura de Grimm. Fue una pequeña victoria y ahora necesitaba todas las victorias que pudiera conseguir. Levantándose de nuevo, Jaune tomó los pequeños trozos de ropa suelta que tenía disponibles para tratar de vendar las heridas. La banda naranja de su brazo derecho tendría que ser suficiente, y la envolvió alrededor de su brazo izquierdo herido para tratar de detener el sangrado. Esperaba que fuera suficiente para evitar que se desangrara antes de poder regresar a la academia. Si pudiera regresar. Apenas tenía fuerza suficiente en su brazo izquierdo para llevar su escudo, pero sabía que era mejor tenerlo disponible que revertirlo a su forma de vaina. Al menos podría usarlo como una especie de barrera para ganar tiempo para atacar con su espada. Al emprender el camino hacia la academia una vez más, comenzó a darse cuenta de toda la magnitud de sus circunstancias. Fue gravemente herido después de encontrarse con un solo Grimm. Su brazo izquierdo ya no valía nada después del encuentro. Y todavía quedaba un largo camino de regreso a la escuela. Pero lo único que podía hacer era seguir adelante. Un paso a la vez. Esos pasos se detuvieron repentinamente cuando una repentina sombra apareció ante él. Al darse vuelta, sus ojos se abrieron con horror cuando una enorme criatura parecida a una serpiente se elevó sobre él. Un enorme par de brillantes ojos rojos lo miraron fijamente y su boca se abrió para revelar dientes tan largos como Croce Amors. Lo último que vio fueron esos dientes antes de que la boca de la serpiente cayera sobre él y el mundo se volviera negro. Este fue el peor día de todos. El miedo carcomía las entrañas de Ruby, emitiendo suficiente negatividad como para silenciar incluso al más ruidoso de sus detractores. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? De todas las cosas que podrían haber pasado, ¿por qué Jaune tuvo que enfermarse? No fue justo. Finalmente había encontrado a alguien en su vida que podía ver más allá de sus evidentes defectos. ¿Quién podría verla como algo más que una criatura rota? Sabía que era inusual en comparación con sus compañeros. Sabía que era un bicho raro. Un fenómeno. Una abominación de Salem. Su comportamiento inherentemente positivo la convertía en una paria para todos los que la rodeaban excepto para su hermana, e incluso entonces eso era solo porque eran parientes. El instinto venció a la elección allí, y Jan naturalmente se sintió impulsada a proteger su propia sangre. Era un instinto que estaba segura no duraría para siempre. Ahora su primera y única amiga estaba prácticamente muerta. Si bien normalmente las criaturas de Grimm no peleaban entre sí, los híbridos eran un caso especial.
No eran completamente Grimm ni completamente humanos. Como resultado, todavía eran vistos como aburridos faros de luz para que las criaturas de la oscuridad los cazaran en la naturaleza. Jaune estaba ahí solo, a merced de las creaciones de Salem. Quizás por eso había venido hoy a la cámara de entrenamiento. Para librar una batalla en la que de otro modo no podría participar. Para desatar su ira en una ira catártica. Matar a las criaturas que pronto matarían a su amiga. Su guadaña de hueso negro bailaba en sus manos con practicada facilidad, cada golpe decapitaba a un Beowulf que se había atrevido a ponerse al alcance de su espada caída. Ella los odiaba. Quería destruirlos a todos. Eran representantes de las bestias que vagaban por las tierras Grimm y que incluso en ese mismo momento cazaban a Jaune. Al final, sin embargo, no fueron más que foraje. Por cada Beowulf que destruía, Salem fácilmente podía reunir 5 más para ocupar su lugar. Solo había un amarillo. Y nada podría jamás ocupar su lugar. Ruby gritó cuando el borde de su guadaña chocó con el pelaje negro, y con un rápido movimiento de muñeca le arrancó la cabeza a la cosa. Su cuerpo comenzó a desintegrarse un segundo después, y Ruby se quedó jadeando mientras agarraba con fuerza el mango de su arma entre sus dedos negros. Estaba a punto de convocar a más bestias, pero una voz la detuvo. «Así se hace, hermana». Sonó una voz alegre y poco acogedora. Los ojos carmesí miraron para ver a Jan entrar a la arena. «Creo que estás listo para graduarte en Ursaid para tu próxima sesión de entrenamiento». La hermana menor hizo girar su guadaña con facilidad ingrávida, y la punta del eje se estrelló contra el suelo. «Entonces los mataré también». Jan mostró una sonrisa depredadora, sus dientes afilados brillaron bajo la apagada luz del techo. «Me encanta cuando eres luchadora. Pareces de buen humor hoy». «¿Qué pasa?» «Buen humor». Por supuesto que a su hermano le parecería así. Odio. Ira. Agresión. Todas estas cosas fueron vistas como buenas por los de su especie. Era natural que Jan se diera cuenta de la negatividad de su hermana y la viera como algo bueno. Lo que no sabía era que estaba sintiendo estas emociones por las razones equivocadas. El aire salió disparado por sus fosas nasales mientras su mirada se posaba en el suelo. «Oye, Jan». «¿Sí?» Su cuello se mueve incómodamente como si tratara de quitarle un calambre a sus músculos. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo. «¿Crees que Jaune estará bien?» Ruby sabía en el fondo que no lo sería. Sin embargo, ella todavía buscó el consuelo de sus parientes. De su hermana mayor, más sabia e intacta. Quizás ella sabía algo que Ruby no sabía. Tal vez ella podría ofrecer palabras de sabiduría que a la propia Ruby no se le ocurrían. «No lo sé», dijo la chica rubia en su lugar. No es exactamente lo que Ruby esperaba o esperaba. Aunque importa. Para ella así fue. Pero podía entender muy bien por qué a Jan no le importaría. Jaune no era su amiga. Jaune no representaba algo en su vida que siempre le había faltado. Jaune era visto como débil ahora. Y como todo el mundo sabía, hay que sacrificar a los enfermos y débiles. Ruby se encogió de hombros, sintiéndose un poco avergonzada de confiarle incluso a su hermana un asunto tan personal para ella. «A mí me parece», dijo dócilmente. «Él es mi amigo». Un brazo enorme y musculoso se envolvió alrededor del cuerpo de Ruby, acercando a la niña a su hermano mayor. «Oh, está bien», arrulló Jan. «Si es fuerte, entonces sobrevivirá. Pero si es débil, entonces morirá, y en primer lugar, nunca estuvo destinado a estar aquí. Y tú también serás más fuerte porque no estarás atado por él». Una sensación de calidez y comodidad invadió a Ruby cuando Jan la sostuvo en un brazo tan grande como todo su cuerpo. La comodidad física, sin embargo, no pudo disipar sus preocupaciones. ¿Pero qué pasaría si me sintiera más fuerte con él cerca? Era una pregunta extraña, e incluso la propia Ruby no sabía por qué la había hecho. Pero había algo en estar cerca de Jaune que la hacía sentir bien consigo misma. Como si finalmente tuviera algún sentido de valía. Ella no era una carga para él como lo era con Jan. Ella no le repugnaba. Ellos simplemente se llevaban bien. A ella le gustaba estar en su presencia. Era más que solo él oliendo bien.
Ella no sabía por qué, pero él parecía diferente a todos los demás híbridos. Diferente. Tal como ella. Dijiste que era muy fuerte, ¿verdad? Preguntó Jan. Ruby asintió, incitando a la chica a continuar. Él siempre estuvo en su forma humana. Había perfeccionado su forma humana. Ni siquiera Weiss tiene eso todavía, y ella está en la cima de la clase. Así que Jaune debe ser súper fuerte. Ruby asintió de nuevo, sonriendo cuando le vino un recuerdo. Sí. ¿Recuerdas cómo pudo esquivar tu ataque cuando te conociste? Oh, lo recuerdo, se rió Jan. Y créanme, quiero recuperarlo por eso. Realmente espero que sobreviva porque quiero entrenar un poco con él y ver qué tan duro es. Las palabras llenaron a Ruby con una pequeña sensación de alivio. Jaune tuvo que ser increíblemente rápido para poder evitar el fuerte y enorme puño de Jan. Su brazo derecho era su arma principal y el chico había podido esquivarlo con facilidad en su primer día. Entonces tal vez, solo tal vez, podría regresar a la escuela. Tal vez sobreviviría al sacrificio y demostraría a todos lo fuerte que era. Yo también lo espero, asintió Ruby en voz baja. Y quién sabe. Tal vez incluso sea un buen compañero si es realmente tan fuerte. Le dio a Ruby un apretón con sus enormes dedos. Imagínese la descendencia de dos híbridos fuertes como él y yo. Jan. La rubia se rió, finalmente liberando a Ruby de su agarre. Oh, ¿qué pasa? ¿Tuviste ojos sobre él? No es de extrañar que quisieras compartir habitación con él, Ruby sacudió la cabeza violentamente ante la acusación. Eso no es todo. Somos amigos. Bueno, si solo son amigos, entonces tal vez lo tome como compañero. Un par de cuernos más pequeños golpearon los de Jan, el ruido de hueso contra hueso resonó en toda la habitación. No creo que debas. Jan le sonrió a la chica. Oh, me encanta cuando estás celoso. Pero será mejor que lo pienses dos veces si quieres batirte en duelo conmigo. Dos pares de ojos rojos permanecían fijos el uno en el otro, y Ruby no estaba segura de si realmente quería desafiar a Jan por el dominio. Nunca antes se había enfrentado formalmente con nadie, y su hermana mayor y más fuerte probablemente no sería una buena idea para su primer duelo. Afortunadamente, la decisión se le escapó de las manos cuando una tercera voz entró en escena. ¡Wow! ¿Qué te tiene tan negativo hoy? Al volverse hacia la entrada, Ruby vio la enorme forma de Cardin, pavoneándose hacia ella con su habitual confianza. Ser sin duda el más grande de los híbridos de su clase le daba una arrogancia que pocas personas podían negar que era merecida. Era increíblemente fuerte y duro. Los brazos del tamaño de troncos de árboles eran armas en sí mismos, mientras que las placas de armadura fusionadas a su carne le daban la protección para resistir incluso un golpe del poderoso brazo de Jan. Los ojos rojos sangre se entrecerraron mientras se acercaba. ¿Qué deseas? El chico se encogió de hombros mientras se acercaba a ellos. Solo vine a entrenar, pero me sorprendí cuando te vi aquí. En realidad eres tolerable por una vez. ¿Qué? Jan finalmente logró sacarte toda la positividad. La chica en cuestión dio un paso adelante, su garra derecha se cerró en un puño. Será mejor que cuides tu boca, Cardin. No creas que solo porque no estemos en uno de los partidos del profesor Callous no te destrozaré. Ruby miró de un lado a otro entre los dos titanes de su clase mirándose fijamente. Uno de ellos era una enorme masa de músculos y tendones, tan grande y poderosa como un beringel. La otra, aunque más pequeña, era mucho más ágil y seguía siendo una potencia con su desproporcionado brazo derecho. Seguramente sería una pelea increíble de ver, pero no era una pelea que Ruby quisiera que sucediera en su nombre. Sorprendentemente, al final prevalecieron las cabezas más frías. Tal vez Cardin sabía que probablemente las hermanas lo emparejarían en caso de que estallara una pelea. Tampoco de la manera que él preferiría. Él simplemente sonrió y sacudió ligeramente la cabeza. A veces me pregunto cómo es que son de la misma manada, reflexionó. Tu hermana pequeña no tiene la habilidad de ser violenta como tú. No era la primera vez que se cuestionaba el parentesco entre ella y Jan. Jan era el epítome de lo que debería ser un híbrido de Grimm. Fuerte. Agresivo. Violento.
Un apéndice que Salem le regaló para mejorar su capacidad de destrucción. Ruby, por otro lado, aunque era realmente fuerte, estaba maldita por su positividad antinatural. Ella era defectuosa. Al estilo Ungrim. Y ella lo sabía. Quizás fue esa deficiencia la que la impulsó a hacer lo que hizo a continuación. Tirando del brazo de Jan, deseaba calmar la situación antes de que las palabras de Cardin provocaran a Jan una vez más. «Vamos a comer algo», le dijo a la rubia. Todo ese entrenamiento me dio hambre. Pasaron unos segundos, pero los ojos de Jan finalmente se separaron de los de Cardin. Era mejor así. Si bien la pelea habría sido un baño de sangre, no había garantía de que saldría como quería Jan. Dado que las posibilidades de supervivencia de Jaune eran tan escasas, Ruby no podía permitirse el lujo de perder a su último aliado en esta escuela. Aunque no se lo hizo saber a Jan, todavía tenía esperanza en su corazón por Jaune. Jaune era fuerte. Jaune estaba muriendo. Sabía que estaba muriendo. De repente, de la nada, apareció una criatura de oscuridad y hueso retorcida en forma de serpiente. Casi tan rápido como había aparecido, se lo tragó entero. Sin siquiera dignarse morderlo, el falso reptil lo consumió dentro de su cegadora y confusa masa roja. Parecía no tener órganos, ni huesos, ni nada que realmente viviera en su interior. Simplemente cegador, rojo que lo abarca todo, rodeándolo, envolviéndolo. Podía sentir el rojo aplastándolo, asfixiándolo y quemando su ropa. Su fuerza, abollada y cansada, se agotó rápidamente dentro de este pozo infernal. ¿Fue agua? ¿Músculo? No podía decirlo. Todo era simplemente rojo. Todo lo que podía ver era rojo. Ya no podía ver ni siquiera su propio cuerpo. Cerrando los ojos, tratando de evitar que el enloquecedor rojo manchara aún más su visión, agitó salvajemente su espada. No fue una tarea fácil, apenas podía mover los brazos. De hecho, se dio cuenta de que no podía moverse en absoluto. Suspendido en la nada, con el cuerpo ardiendo y enfriándose simultáneamente, estaba completamente inmóvil. Arriba, abajo, ya nada tenía sentido. No había aire, ni líquido, ni tierra, solo rojo. Rojo es en lo que se convertiría. Invadiría su núcleo, su ser, disolvería su armadura y su ropa e invadiría su propio cuerpo. No habría rastro de él, ni evidencia de lo que había sucedido. Ni siquiera había herido a la serpiente cuando ésta lo consumió. Este era ahora su destino. Ser devorado por los fuertes y reducido a la nada. Tal como dijo Tyrian. Nada. Eso era todo lo que el loco veía en él, y sería todo lo que quedaría. Lo había intentado. Eso tenía que importar por algo, ¿verdad? Que los dioses se apiaden de él, lo había intentado. Los recuerdos flotaban, los miembros de la familia iban y venían. Hermanas, muchas mayores, las gemelas siempre causaban problemas. Un malcriado, siempre mucho más inteligente que él. Saffron. Saffron autoritaria, cariñosa y responsable. Nunca lo entendí. Ninguno de ellos lo había hecho. Ninguno de ellos entendió por qué estaba haciendo esto. ¿Por qué quería pelear? Especialmente ese loco. El rojo se filtró en sus pensamientos y las imágenes se desvanecieron. Solo quedó el color. Ese loco. Carne pálida, cicatrices enfriadas, cuero blanco, marrón y griega. Púrpura. Luz violeta. Aura. Ese bastardo, él tenía eso. Esa luz. Todo a su alrededor ardía, su cuerpo helado, pero dentro, cada vez más profundo, más allá de lo que el rojo podía penetrar, Jaune lo encontró. Fuego de oro blanco, ardiendo lentamente, disminuyendo por el momento. Jaune extendió la mano para alcanzarlo y tocarlo. Podía sentir su calidez, pero no era suficiente. Necesitaba construirlo más alto. Necesitaba elevarse más allá de las brasas moribundas que había encontrado y, en cambio, convertirse en un infierno. Al agarrar la llama, el rojo fue expulsado con un brillo cegador. Salem observó todo. No sucedió nada en su reino que ella no presenciara. Pocas cosas sucedieron en este mundo destrozado que ella ignorara. Seer llenó las tierras de Grimm y se infiltró incluso en los reinos más seguros.
Actuó como sus ojos y oídos. En ese momento ella se estaba alejando de una visión. El humano había fallado, por supuesto. No fue el primero en fracasar ni sería el último. No importó. El suyo era un poder eterno, con una paciencia infinita para respaldarlo. Comenzó a hacer arreglos para que Bugs palpara a otros sujetos cuando una visión muy inusual llamó su atención. Una espada brillante surgió del abdomen del rey Taijitu. Salem arqueó una ceja. La espada cortó hacia abajo, torpemente, pero con poder. Poder que iba más allá de la edad o habilidad del niño. Su apariencia. El joven de cabello rubio emergió del interior de la serpiente, cayendo al suelo en un montón. Su ropa estaba deshilachada, la piel brillaba por el exceso de aura que curaba sus heridas. Aura que estaba reuniendo más Grimm. Grimm más fuerte. Los ojos de Salem se entrecerraron. Tal vez le permitirían vivir, al menos unos días más. Sería bueno haber encontrado finalmente lo que necesitaba. Si él la decepcionara de todos modos, no importaría. Su vida, la vida de su familia, la vida de su legado no eran nada comparadas con algo como ella. Salem lo eliminaría y lo reemplazaría si fuera necesario. Por ahora sobrevivió. Al mirar a Tyrian que regresaba, una pequeña sonrisa apareció en sus rasgos. Una pequeña broma no estaría de más, razonó. Si un escorpión lo llevara a su perdición, Jaune descubrió que sus piernas no podían levantarlo. Sin embargo, en el terreno, nunca se sintió más feliz. Cada herida se estaba desvaneciendo y el dolor terminaba. El fuego que había desatado, el aura, estaba reparando el daño físico causado hasta el momento. Desafortunadamente, se desvaneció rápidamente. El agotamiento lo estaba invadiendo. La alegría se transformó en resignación cuando la serpiente, siseando y mordiendo, se giró para mirarlo. Solo ahora vio que poseía dos cabezas gemelas, una en cada extremo. Jaune luchó por ponerse de pie y tropezó hacia atrás. Su nueva fuerza casi había desaparecido. No estaba tan seguro de poder volver a utilizarlo, al menos no tan pronto. La herida de la serpiente siseó una niebla negra, incluso mientras divisaba el rojo interminable que lo esperaba. Solo que esta vez sabía que la criatura no cometería el error de tragárselo entero. Peor aún, detrás de él, comenzaron a surgir Beowulfes. A lo lejos juró haber visto gorilas que observaban con fascinación. Gorilas de pesadilla, pero gorilas. Estaba siendo rodeado. La serpiente, la más grande de la horda invasora, sería la primera en atacar. Jaune preparó su escudo, agarró su espada y se preparó para luchar hasta el final. Un final que llegó demasiado rápido para la serpiente. Uno de los cuellos estaba agarrado por una garra aún más grande, musgo enredado dentro de una armadura antigua y agrietada. La otra cabeza, incapaz de girar lo suficientemente rápido, fue empalada por un enorme aguijón brillante. Jaune se maravilló brevemente ante la cosa, preguntándose si era algún tipo de reliquia. La cabeza restante de la serpiente fue cortada de su cuerpo y dicho cuerpo se desmoronó hasta convertirse en nada, lo que reveló que esto no era así. En su lugar se alzaba un gran escorpión, Grimm, enorme incluso para Grimm. Miró a Jaune, parloteando y parloteando. Algunos de los Grimm menores intentaron acercarse, solo para ser arrastrados por sus enormes garras. Jaune se encontró siendo levantado por otro apéndice, y la criatura lo dejó caer de espaldas. Sabía que debería haber entrado en pánico, pero no estaba dispuesto a mirarle los dientes a un escorpión regalado. La criatura regresó rápidamente a la escuela, algo de lo que Jaune tampoco podía quejarse. Sean monstruos o no, al menos podían hablar. El cansancio torcía sus pensamientos con delirio, reflexionó que preferiría estar con algo como Rubio Yan que con estos horrores cualquier día de la semana. La escuela se acercaba rápidamente, algo se le ocurrió a Jaune mientras su guardián, en gran medida silencioso, lo transportaba sano y salvo de regreso. Un escorpión lo estaba llevando a un lugar seguro. No pudo detener la risita cansada que lo desgarró. ¿Qué coincidencia fue esa? Fue el último pensamiento que su mente produjo antes de que el cansancio y la oscuridad lo invadieran. Nota del autor.
Como siempre, agradezco a Burkion y Ligningstxu por todo su arduo trabajo y contribuciones a esta colaboración. El flashback de Ren nos mostró que suficiente estrés puede desbloquear tanto el aura como la semblanza. Bueno, hay pocas cosas más estresantes que ser tragado entero por un rey Taijitu. Es una pena que Roman no haya podido salir del estómago de un Gippon, entonces, ahora que Jaune tiene estas habilidades, sus probabilidades de supervivencia han mejorado drásticamente. Su viaje apenas comienza aquí en la Academia Grimm. De todos modos, espero que todos hayan disfrutado del último capítulo. Estoy muy emocionado de escribir el capítulo 4, que presentará un nuevo personaje al elenco principal. Gracias por leer.